bien, ahorita, gracias. Pues vamos a orar para empezar. Ronaldo, Candy, si me hacen el favor de poner su cámara, ya vamos a empezar, ¿sí? Y le voy a pedir a Claudia, si nos puedes guiar en oración, por favor, para empezar, ¿sí? Ajá. Señor, gracias, Señor, por todas las bendiciones que derramas en nuestras vidas, Señor. Sí, Señor. Y gracias porque nos has puesto aquí, Señor, para aprender más de tu palabra Sí, y que podamos nosotros aprender más de ti, Señor, y poderlo poner en obra. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos da, Señor, de poder escudriñar más tu palabra. Señor. Y que a veces la leemos muy a la ligera, pero aquí, Señor, tú nos estás poniendo ahora sí que a aprender más de tu palabra y de cómo la debemos de entender. Gracias porque tu Espíritu Santo nos está redarguyendo, Señor, para poder entenderla. Y gracias te damos, Señor, por la vida de Cristi, Señor, que nos da su tiempo para poder explicarnos todo esto y que nosotros podamos estar aprendiendo. Pues gracias, Señor, porque podemos estar aquí conectados. Ponemos todos el internet, los aparatos y todo, Señor, Sí, para Señor. poder que nada interrumpa y que te pedimos que se apresure los pasos de los que no se han conectado y que los que estamos, Señor, pues que nos bendigas a todos, a todo el Sí, Señor. instituto. Y te damos a ti la honra, la gloria, te amamos, te bendecimos, Sí, Señor, Señor. y aquí está, henos aquí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien, ahora sí, por favor, Ronaldo, ¿qué te pasó? Buenas noches, disculpe, es que a esta hora mis padres están en la iglesia y estoy cuidando una tienda, pero ahorita no tardan en llegar. Ah, bueno, ahorita prendes tu cámara. Sí, ahorita que lleguen. Ok, perfecto. Israel, Fer, Miguel, prendan su cámara, porfa. Muy bien, pues buenas noches a todos. Voy a tomar lista. Después ya no me da chance, no me acuerdo, más adelante empiezo y cuando vengo a ver, ya ya pasó el tiempo. Nora, Ronaldo, Presente. Presente. Candy, Presente. Alicia, Presente. Claudia, Presente. Gloria, Presente. Guillermo, Cristina, Presente. Jessica, Presente. Mario, Sisi, Presente. Estefanía, Fernando, Presente. Griselda, Presente. Paola, Presente. ¿no vino? Ah, Presente. Patti, Israel tampoco se conectó, Presente. siempre se desactivó. Parece Presente. que lo habías visto. Ok. Azul, Presente. Karen, Miguel. Presente. Ok. Entonces, quien no está es Estefanía, ¿verdad? Ya está Ok. conectando. Ah, ok. Perfecto. Bien, por ahí les dejé algo de tarea. ¿Cuáles son las epístolas las 13 epístolas de las que habla las cartas que hizo Pablo? Sí las tengo, Crisi. A ver, Yo lo tengo también. Permítanme tantito. A ver, cada quien me va a decir, a ver, son 13 cartas. Cada quien me va a mencionar una hasta donde alcance y los demás van a continuar con la otra tarea, ¿sí? A ver, Claudia, Alicia, Gloria, Cristi, Mario, Paola, Candy, Patti, Fernando,
Sisi, Nora, Griselda y Stephanie. Cada uno de ustedes me va a decir el nombre de una carta, ¿sí? O sea, fíjense bien quién está mencionando una que ustedes no tengan, ¿sí me explico? A ver, o sea, ustedes van a nombrar las que están escuchando que no han nombrado. Entonces, empezamos con Claudia. Nómbrame una, por favor. Romanos. Ajá. Alicia. Primera de Corintios. Ajá. Segunda de Corintios. Cristi. Epístola a Gálatas. Gálatas. Mario. Filemón. Ajá. Paola. Efesios. ¿Cuál? Efesios. Ajá. Candy. Filipenses. Patti. Colosenses. Ajá. Fernando. Fer. Primera carta a los tesalonicenses. Ajá. Sí. Segunda carta a los tesalonicenses. Muy bien. Nora. Primera de Timoteo. Gris. Segunda de Timoteo. Ajá. Stephanie. Tito. Muy bien, excelente. Esas son las 13 cartas que Pablo escribió. Me quedé en Estefanía. Miguel, ¿qué encontraste tú por secta? La organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella, especialmente cuando se considera que es alienante o destructiva para sus seguidores. Ok, gracias. Guillermo, ¿tú qué encontraste por herejía? El micrófono. Se volvió a desactivar. Ok. Sí, disculpa. ¿Qué encontraste tú por herejía? No busqué nada, Cristi. Ok. Israel, ¿tú tienes el concepto de herejía? Sí, se considera una tendencia y opción de negar las verdades fundamentales de la fe en los dogmas, sin respetar la tradición, el magisterio y las sagradas escrituras en la cual se fundamentan dichos dogmas. Ajá. Muy bien, Nora. El audio, Nora. Nora, allá. Sí. Yo tengo que es una tendencia y opción de negar las verdades fundamentales de la fe en los dogmas sin respetar tradición, el magisterio y la sagrada escritura en la cual se fundamentan dichos dogmas. Un hereje elige no seguir los lineamientos. Sí. Elige no seguir los lineamientos ni las doctrinas, sino los suyos. Ok, muy bien. Azul. Se desconectó. Bueno, ok. Como podemos ver lo que ustedes encontraron, ¿alguien más quiere compartir lo que encontró por secta o por herejía? ¿Alguien más que quiera compartir aparte de lo que han dicho sus compañeros? Fernando. ¿Dónde estás? No te veo. Ya. Cristi. Sí. Mande. ¿Sí puedo compartir una definición? Ajá, Alice, nada más permíteme, Fer levantó primero la mano, ahorita sigues tú. A ver, Fernando. Sí, es de secta, un grupo o movimiento que se ha apartado de las enseñanzas del verdadero evangelio para seguir doctrinas totalmente erradas que los conducen al infierno. Y en herejía, bueno, los ejemplos de secta, pues, de interpretaciones erradas de la Biblia,
fuerza, autoridad ajena a la Biblia, otro Jesús, salvación por obras, falsas profecías. Y en herejía es una desviación del significado correcto de la sana doctrina. Toda doctrina que también es toda doctrina que en materia de fe sustenta opiniones contrarias a las de la palabra de Dios. Ok, muy bien. Muy bien, gracias, Fer. Alice, ¿dónde estás? No te veo. Ah. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, ya, A ya. ver, yo tengo una definición del Instituto Cristiano de Investigación sobre secta. Ajá. Dice, es cualquier grupo que se desvía de las doctrinas fundamentales del cristianismo, como la Trinidad, la deidad de Cristo y la salvación por gracia solamente. Oh, está muy bueno, está más específica esa definición, muy bien. Nora. Como secta tengo que es un grupo de personas que comparten una serie de creencias normalmente religiosas, pero la interpretación suele ser radical y con numerosas particularidades, llegando a formar una comunidad cerrada y discreta. Sin embargo, suelen cumplir con una serie de particularidades, ya que la forma en la que se puede acceder a ella es a través de entrevistas, contactos o rituales. También están muy buenas todas las definiciones, muy concretas para lo que vamos a ver. ¿Alguien más? Azul, por ahí vi que levantaste la mano. Gracias, Nora. Azul. Sí. Ya. Por secta encontré organización que se aparta de las doctrinas tradicionales. Y por herejía encontré ideas contrarias a las ideas de la doctrina religiosa. Ok, muy bien. Pues gracias. Y veo que todos, qué bueno que hayan hecho la tarea para poder entender lo que veíamos la semana pasada acerca de lo que dice Pablo a la iglesia de Gálatas, por lo que estaban queriendo hacer, bueno, que estaban ya haciendo los judíos al querer judaizar a los Gálatas, a las iglesias de Gálatas. Veíamos en el versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y ya acabamos de ver en la definición los conceptos que ustedes encontraron, lo que quiere decir, ¿verdad? O sea, estaban haciendo, estaban queriendo imponer, ¿verdad? En el caso de los Gálatas, hacia las iglesias de Gálatas, estos judíos estaban queriendo, aparte de lo que Cristo había hecho en la cruz que hizo por nosotros, ellos decían, pero también tienes que seguir las tradiciones judías, porque acuérdense que las iglesias de Gálatas, la mayor parte eran gentiles, entonces los judíos decían, ustedes no son judíos, ustedes sí, como quien dice, necesitan a Cristo, pero necesitan también llevar todo lo que dice la ley de Moisés. Entonces aquí Pablo, cuando se entera de que están haciendo estos judíos, tratar de judaizarlos, dice Pablo, veíamos que él se maravillaba de que tan pronto se hubieran alejado de aquel que los llamó, o sea, ¿de quién? De Jesús, de la persona de Jesús, ¿sí? Que los llamó por su gracia, ¿verdad? Que es lo que él va a defender en este libro que vamos a ver más adelante, para seguir un evangelio diferente. Yo les comentaba que en la actualidad hay muchas sectas, y en los tiempos de Jesús lo sabía, ¿sí? En los tiempos de Jesucristo había sectas. Miren, rápidamente vamos, ya se veía esto. Vamos a ver Hechos 15:5. Que alguien busque Hechos 15:5, alguien Hechos 26:5 y alguien Hechos 24, versículo 5. Son 3 citas, ¿sí? Vamos a leerlas. Hechos 15:5, ya lo tengo. A ver, léelo, por favor. Sí, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno, ya sabemos quiénes eran los fariseos. Y aquí Pablo está... la tengo. Permíteme tantito, Nora, porfa.
Entonces, aquí vemos que están hablando acerca de la secta de los fariseos. Chequemos datos. No voy a entrar mucho porque ahorita tenemos un poquito de tiempo. Que quiero que vean algo, ¿verdad? Ahora vamos a Hechos 24:5. Quiero que veamos lo que menciona la Biblia acerca de las sectas. Hechos 24:5. Yo lo tengo. ¿Quién la tiene? Yo la tengo. A ver, Nora. A ver, ahorita, Jessy. A ver, Hechos 24:5. Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Ok, gracias. Entonces aquí estamos viendo secta de fariseos, secta de los nazarenos, que yo les voy a explicar más adelante esto, nada más quiero que veamos, ¿verdad? Hechos 26:5. ¿Lo leo? A ver, Jessy, ahorita va a haber más citas, permítanme. A ver, 26:5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, Viví fariseo, ¿verdad? Aquí está hablando Pablo. Entonces, vemos que la Biblia nos habla acerca de esto. O sea, el concepto que ustedes encontraron, sectas, son aquellas personas que, o un grupo de personas que se aparta, que sigue ciertas doctrinas, ¿sí? De lo que ellos ya, de donde han estado, salen ellos, salen grupo, ¿sí? Y actualmente estaba yo viendo que en el concepto actual acerca de las sectas, inclusive vamos a decirlo, en el concepto moderno, hay un concepto más peligroso, como por ejemplo la secta de Al Qaeda. Es peligrosísima esa secta, ¿no? Porque ¿a qué lleva a las personas? Las lleva a matarse, ¿verdad? A morir por una causa, ¿verdad? Y lo que ellos llaman la guerra, y bueno, o sea, estaba viendo que en un concepto ya moderno, ya hay ese concepto de decir sectas, pero peligrosas, ya no nada más es decir una secta. Y como veíamos, son aquellos que no tienen a Jesucristo, ¿verdad? Como su centro, como su Salvador, ¿sí? Y precisamente, yo les comentaba la semana pasada que es todo aquel secta, todos aquellos que tienen una doctrina, que como decía aquí, veíamos en Gálatas 1:6, que dijo Pablo, que no es sana, que no tienen a Cristo como su Salvador, que no creen en la resurrección o lo hacen, algunas sectas las hacen a un lado todo esto, ¿sí? Por ejemplo, esto de la secta de los nazarenos que acabamos de ver en Hechos, esta secta de judíos nazarenos, ellos sí creen en creen en Jesús, pero como creen en él, que Jesús de Nazaret fue un ser humano, ¿sí? Pero ellos no creen en la Trinidad. Y ellos sí creen en lo que es el Antiguo Testamento y siguen las enseñanzas religiosas del Antiguo Testamento, pero junto con las escrituras del Nuevo Testamento. Pero hacen a un lado la Trinidad. ¿Sí me explico? A Jesús lo tienen como que sí vino, pero fue un ser humano y nada más. Entonces, aquí estamos hablando de lo que es una secta, aquella que tiene otro evangelio muy diferente, que hace a un lado a Jesucristo, lo que Él vino a darnos por gracias, ese perdón de pecados, ¿sí? La salvación, la vida eterna, ¿sí? Y veíamos el concepto que tú, ¿me lo podrías mencionar de nuevo, Alice? El concepto que tú encontraste del Instituto Cristiano, no me acuerdo qué. ¿Sí lo podrías decir, por favor? Sí, es Instituto Cristiano de Investigación. Ajá. Es cualquier grupo que se desvía de las doctrinas fundamentales del cristianismo, como Ajá. la Trinidad, la deidad de Cristo y la salvación por gracia solamente. Ok, aquí especifica muy bien qué son ¿cómo se llama? Las características de lo que es una secta, ¿verdad? Que hace un lado la Trinidad, hace un lado a Jesucristo
Y precisamente les voy a mencionar así nada más rápidamente, ¿verdad? Cómo podemos identificar una secta, ¿sí? Cuando hay una secta, aquello que va en contra de lo que nosotros creemos, ¿sí? A ver, permítanme. Primeramente, pues como mencionábamos, no tienen a Jesús como el centro de atención, ¿sí? Como su Salvador. Una secta tiene, si me voy muy rápido me dicen, ¿eh? Tienen otras fuentes de doctrinas además de la Biblia. Y afirman ser las únicas que están en lo cierto. Hacen uso de falsas interpretaciones. O sea, obviamente interpretaciones de la Biblia, ¿verdad? ¿Puedes repetir la 4, por favor? Sí, cómo no. Hacen uso de falsas interpretaciones. También enseñan al hombre a conseguir su propia salvación. Enseñan al hombre a conseguir su propia salvación. Y por último, son proselitistas, o sea que no van y buscan personas que no tengan conocimiento de la palabra, buscan personas que ya están encaminadas, que tienen una fe. Sí, yo les mencionaba, no me acuerdo si fue a ustedes o fue al grupo del jueves en presencial de la semana pasada, no me acuerdo si les mencionaba que estas personas tienen mucho carisma, ¿sí? Tienen mucho carisma, estas personas. Y precisamente hablando de todo esto, ¿verdad? Yo les comentaba, ahorita anda mucho una corriente acerca del judaísmo, no sé si ustedes lo han escuchado, que hay judíos que ahora están intentando le dicen a la gente que tienes que llevar la Biblia, tienes que llevar aparte de la Biblia, tienes que llevar los ritos de la ley de Moisés, ¿sí? Tengo una amiga que salió de Agua Viva ya hace tiempo, unos 2, 3 años, no sé cuánto, y hace como 3 meses, no sé cuántos meses, veo que pone en su Facebook, veo una foto donde se toma una selfie y ella se la toma hacia su mesa y tiene bastantes cosas de los judíos. Tenía el candelabro y tenía lo que le llaman las hierbas amargas, porque sí la identifiqué porque lo he visto en libros. Tenía en un plato las hierbas amargas y dice, y una, así como ¿cómo le llaman? Cuando va en medio de la mesa, está como un pie de mantel, no me acuerdo ahorita la palabra, pero así, un rectángulo azul, lo tenía en azul, y pone ella, preparándome para el Yom Kippur. Y yo me quedé, dije, ella está realizando una festividad judía. Ojo, siendo ella ya cristiana, ¿sí? Siendo una intercesora, siendo usada por Dios, porque yo me llegué a dar cuenta que ella tenía el don de profecía, ¿sí? Y ella llegaba y daba una palabra y veo esto, y ella se salió de Agua Viva y ella, no sé quién le haya compartido, pero ella decía que no
que hay que saber hebreo para poder entender el contexto de lo que dice la Biblia y no sé qué tantas cosas. No sé exactamente qué es lo que estén diciéndole, ¿verdad? Entre otras cosas, una amiga que tenemos en común me dice, no, hombre, dice, ya está, no quiero ni escucharla, dice, porque ahora me habla del eterno, dice. Trae esas ondas, dice, y ahora ni siquiera dice la palabra Dios. Es que el eterno, y el eterno para allá, y el eterno para acá. Entonces, vemos lo que hicieron yo pienso, no sé qué es lo que digan estas personas, estos judíos en la actualidad, pero yo pienso que algo así estaba sucediendo en la iglesia de Gálatas. Entonces, por eso, ahorita que cuando empecé yo a estudiar el libro, yo dije, tenemos que aprender un poquito más acerca de esto, ¿verdad? Para que tengamos el conocimiento. Dice la palabra de Dios, mire el que esté firme, que no caiga, ¿verdad? Para que sepamos diferenciar lo que es una secta, lo que es una herejía, que luego lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver, yo les dije la semana pasada, me voy a tener un poquito en estos 2 versículos para poder continuar, porque es algo que está pasando en la actualidad, es algo que vemos, ¿sí? Es algo que a lo mejor más de uno, así como yo que tengo esta amiga, que tiene mucho, pero mucho que no la veo, a lo mejor alguien tiene alguna amistad o algún familiar que esté en alguna situación así, ¿verdad? Que tú sepas que esa persona es de otra religión, o en realidad son sectas, porque ya vimos las características, ¿verdad? De una secta, y a lo mejor nosotros podemos estar orando por ellos, podemos en un momento dado con la palabra de Dios, ¿verdad? Si se da, pues decirle lo que dice la Biblia sin llegar a contender, porque la palabra de Dios no es para contender, mejor orar por ellos, ¿verdad? Pero sí hacerles ver en un momento dado qué es lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo, ¿verdad? Acerca de la salvación. Y es lo que yo es lo que vamos a ver acerca de algunas de ellas hoy y la próxima semana, que nos dicen ciertas religiones acerca de la salvación, qué piensan ellos acerca de la salvación y qué dice la palabra de Dios acerca de lo que ellos piensan, ¿sí? Y para esto yo le pedí a un amigo, un levita de Agua Viva, José Luis Tenorio, si puedes encender tu cámara, porfa. Yo creo que todos lo conocemos, a José Luis, un levita, un varón usado por Dios. Yo me tomé la libertad de decirle, José Luis, ayúdame. Y le compartí el tema que iba a ver con ustedes. Él antes de llegar a Cristo, él estuvo por un tiempo en la iglesia de los testigos de Jehová. Entonces, yo veo su testimonio y yo le dije, ¿sabes qué? Me gustaría que compartieras tu testimonio. ¿Cómo fue que te convertiste? ¿Qué dicen ellos acerca de la salvación? Y le pedí que nos compartiera algo de todo esto. José Luis, tú bienvenido al instituto. Hola, y pues, buenas noches, ¿me escuchan? Es tu tiempo, José Luis. Ok, ¿me escuchan bien? Te oigo un poquito retirado. A ver, ¿me escuchan bien aquí? Ahí. ¿Sí? Sí. Okay. ¿Te escuchas mejor? ¿Lo escuchan mejor? ¿Sí me escuchan todos bien? Sí, ¿No se traba ni nada? ¿Sí? Okay. Sí, se escucha. Bueno, perfecto. Pues primero que todo les saludo, me da mucho gusto poderlos ver, poder tener este tiempo en donde la idea es pues ser edificados en la palabra y que la misma palabra nos edifique, nos anime y me hace recordar una anécdota de cómo los banqueros, para poder diferenciar entre un billete falso y verdadero, necesitan hacer un ejercicio todos los días. Y ese ejercicio es palpar los billetes verdaderos. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que llega a sus manos un billete falso y ellos van a poder identificarlo. Entonces, esto nos habla mucho
de que nosotros debemos obedecer a la verdad, y la verdad no es un concepto, no es una filosofía, la verdad es Jesucristo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que observar la palabra y tenemos que permanecer en él. Juan 15, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, y separados de mí nada pueden hacer. Entonces realmente para poder identificar cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, pues necesitamos obedecer a la verdad. Y cuando obedecemos a la verdad y somos cimentados en la verdad, entonces puede venir cualquier viento de doctrina, y a través de la gracia y el poder del Espíritu Santo saber cuando quieren engañarnos, pero nadie puede engañar a la verdad, ¿verdad? La verdad es una, y es Cristo, ¿no? Entonces, bueno, miren, yo casi no he tenido la oportunidad de compartir, aunque no lo crean, mi testimonio. Sí, vengo de una familia que pues era una ensalada, ¿no? Porque unos eran católicos, otros eran testigos, otros eran mormones, otros no sé, ¿no? La idea es que, pues yo entré a la línea de los testigos. Entonces, pues yo quisiera enfocarme en la Biblia nos habla de enfocarnos en cosas esenciales. Y las cosas esenciales es es la piedra angular de que el hombre no puede ser salvo por sus propios métodos. Esa es una de las piedras angulares que nosotros siempre debemos de observar. La salvación no la podemos ganar. No podemos hacer absolutamente nada más que depositar nuestra confianza en Cristo. Y para poder llegar a ese punto, el Espíritu Santo tiene que redarguirnos de todo pecado, de todo juicio y de toda justicia. Porque no se trata de un concepto intelectual, no se trata de que yo quiero convertirme al Señor, yo quiero seguirlo. Se trata de que Él, a través de su Santo Espíritu, me haga ver mi condición, me haga ver quién soy yo, me haga ver quién es Él, y me haga ver mi profunda necesidad de que necesito ser reconciliado con mi Creador. ¿Para qué? Para que entonces yo, a través de su Espíritu Santo, sea adoptado y la ley de su palabra sea escrita en mi corazón, y yo puedo obedecerle, ya no a través de obras. Ahora, las obras son el resultado de la vida de Dios en mí. No sé si me explico. Santiago nos habla de que nuestra fe es una fe viva, no es una fe muerta. Entonces, cuando Dios toma el control de nuestras vidas, nos guía y nos lleva hacia su camino y hacer su voluntad, como el pámpano, nosotros permanecemos en la vid y somos nutridos a través de la vida de Cristo, dando fruto, ¿verdad? De una manera natural, porque esa es la vida del cristiano, ¿no? Ok. Bueno, yo me quiero enfocar en algunas cosas que en aquellos tiempos estuve haciendo memoria. De hecho las tuve que apuntar porque son muchas cosas, muchísimas cosas, pero de las que así vienen a mi mente, y no quiero echar mentiras, pero de las que recuerdo y las apunté. Una es que ellos, el nombre divino de Dios es Jehová, ¿no? No hay otro nombre en el cual ellos esté cimentada su fe, Jehová, ¿no? Ellos creen en Jehová, pero debemos de entender que en la palabra de Dios, Dios se manifiesta en diferentes etapas de la historia a través como el gran yo soy, Jehová Rafa, ¿no? Que Jehová es mi sanador, ¿no? Sidkenu, Jehová es mi pastor, ¿no? O sea, Dios se ha manifestado de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, para ellos el nombre único que tiene Dios es Jehová, una de ellos. Otra, Jesucristo. ¿Para quién es ellos Jesucristo? Ellos creen que Jesucristo, antes de venir al mundo, él era el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel. ¿Se acuerdan del arcángel Miguel en Daniel? El que tuvo una pelea, ¿no? Por recibir respuesta a Daniel. Y ellos creen que antes de ser Cristo hombre, fue el arcángel Miguel, ¿sí? O sea que fue un ser creado por Jehová Dios. Ellos no reconocen la deidad de Jesucristo.
¿sí? De hecho, yo cuando llegué a los pies del Señor, uno de los primeros versos que me pegaron y de repente me dio un temor reverente, un temor santo, y fue algo que marcó mi vida. No sé si alguien pueda buscar Juan capítulo 1, verso 1, por favor. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjense, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y luego termina diciendo, y el verbo era Dios. En la Biblia que ellos usan, que es no recuerdo. Nuevo Mundo, traducción de Nuevo Nuevo Mundo. Mundo. Exactamente, Nuevo Mundo. Gracias por el dato. Ahí viene hablando en ese verso, y hay varios, ¿no? Pero es el que realmente me impactó, donde dice, y el verbo era un Dios con D minúscula, ¿no? Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, Dios mío, o sea, ¿qué es esto, no? ¿Por qué? Porque ellos no reconocen a Jesús como Salvador, no reconocen a Jesús como Dios. Ellos creen que es un ángel, ¿verdad? Que cuando fue hombre en la tierra, tomó, pues, lo que es la persona de Jesucristo. Ahora, por lo tanto, ellos no creen en la encarnación. Ellos no creen que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Entran en conflicto, ¿sí? Entran en conflicto. Ellos no pueden creer eso, ¿no? Ellos tienen a Jesucristo y, por decirlo así, al diablo como dos seres creados por Dios, ¿no? Al mismo nivel, ¿no? Y eso, pues, bíblicamente, la verdad, sí, es una aberrancia. No puede ser posible eso, ¿no? Obviamente ellos no creen en la resurrección, ¿verdad? Porque creen que Jesús resucitó de una manera espiritual, pero no física. Está medio extraño eso, ¿verdad? Pero ellos creen que la resurrección de Cristo fue espiritual, no fue de una manera física, ¿no? Cuando Él se presentó a sus discípulos, ¿no? Hasta llegó al punto de decirle a Tomás, toca mis heridas, mete tu mano ahí, ¿verdad? No creen en la segunda venida como tal. Ellos creen que la segunda venida de Cristo ya sucedió en la Primera Guerra Mundial. ¿Alguien se acuerda cuándo fue la Primera Guerra Mundial? Pues terminó en 1914. 1914. Ellos creen que ahí fue la venida de una manera, por decirlo así, como espiritual del Señor, ¿no? Pero ellos creen en un retorno de que va a volver Jesucristo, pero hay dos pueblos. Uno son los 144,000 que estarán reinando con Cristo en el cielo, y otros son los que van a estar habitando la tierra. Es un rollo así, ¿no? El Espíritu Santo, wow, no, esto sí está, es otra de las cosas que no puedo yo de una u otra manera, no sé, no explico, no encuentro ni la palabra. Ellos piensan que el Espíritu Santo es una fuerza como impersonal de Dios. O sea, el Espíritu Santo es como, ¿qué te diré? Es como si yo tuviera este bote, y este bote yo lo lanzara, y la acción de lanzarlo, ese es el Espíritu Santo para ellos. Ellos obviamente no creen en la Trinidad, no creen en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dicen que no viene en la Biblia, pero vemos que el Espíritu de Cristo, ¿verdad? El Espíritu de Dios, Cristo mismo, lo hablan como un solo Dios. Y ciertamente, Dios es uno solo, ¿no? Dios es uno solo. Ok, en la salvación, bueno, pues ellos piensan, ahorita viene muy ad hoc a lo que están estudiando Gálatas. ¿Cuál era el concepto de los judaizantes con los Gálatas? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era lo que perdón la palabra, con los que azorrillaban a los Gálatas? ¿Qué era lo que les decían? Tienen que circuncidarse. O sea, ¿que estaban hablando de qué? Del pacto de Dios con el pueblo de Israel. O sea, es decir, sí, Cristo vino, murió por nuestros pecados, pero necesitas algo más. ¿Sí? Ese algo más
era una obra de la carne, una cirugía en la carne. De hecho, Pablo más adelante dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión, o sea, no vale nada realmente, ¿no? ¿Por qué? Y no es que Pablo estuviera en contra de la circuncisión, era de lo que estaba atrás de la circuncisión, porque eso estaba hablando de ganarte la salvación por medio de tus obras. Pero Pablo es muy fuerte cuando dice, ok, ¿te quieres circuncidar? Pues tienes que guardar toda la ley. Ahora la pregunta es, ¿quién puede guardar toda la ley? Solamente uno lo pudo hacer y fue Cristo. Cristo fue la ley viviente de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la palabra de Dios, dice que era el verbo y el verbo estaba con Dios. Cristo es la palabra. Cristo cumplió la ley, ¿verdad? Entonces, la ley se hizo carne, pero fue de una manera diferente. ¿Por qué? Porque todo lo que se decía en el Antiguo Testamento, Jesús lo llevó de una manera práctica. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando dice un nuevo mandamiento les doy? Ahora, ámense como yo los he amado. ¿Sí? A veces amarás al Señor con toda tu fuerza, mente y corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Siendo honestos, les voy a decir chicos, ¿no? Somos chicos todos, somos jóvenes, ¿ok? Así, disculpen, tengo el lenguaje maestro de escuela, ¿no? Normalmente digo chicos, ¿no? Ok, bueno. Ay, ya me perdí un poquito. ¿En qué estaba? Perdón. ¿En qué estaba diciendo? Lo último que ama a dijiste tu fue- prójimo como a ti mismo. Ok, bien. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ok. Y luego, hay otro igual. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Siendo honestos, muchas veces el ser humano no puede amarse ni a sí mismo. Jesús nos enseñó un poquito más allá, ¿no? Ahora ámense como yo los he amado. Y no que fuera un mandamiento nuevo, sino simplemente este mandamiento se estaba poniendo en práctica. ¿Por qué? Porque pues decirlo es muy sencillo, pero hacerlo, Cristo nos mostró que sí se puede hacer. ¿Cómo? Nos habla de la relación íntima y estrecha que tenía Jesús con el Padre. ¿Sí? O sea, Jesús vino a mostrarnos el Padre. ¿Cuál es nuestra tarea? Ahora nosotros mostrar a Jesús. Mostrar el amor del Padre a través de Jesús. ¿Alguien quería comentar algo o alguien quiere comentar algo? Digo, para hacerlo dinámico y no agarrarme a hablar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? ¿Vamos bien? Yo solo tengo después, cuando termine lo de los 144,000, algo así. Ajá. ¿Por qué lo piensan? Ok, bien. Y yo, ¿De qué se les pudieron las puertas o...? A ver, no escucho. ¿Alguien está hablando? No lo escucho. Mario, no te escuchas. ¿No me escuchó? No se escuchó. ¿Ya me escucho o no? Sí, ya te escucho. Ya. Bueno, yo varias veces me he encontrado en el camino a ¿cómo se llama? Testigos de Jehová y yo también les he compartido por medio de la palabra, le he pedido a Dios que me dé palabra y ellos me decían que nada más 144,000 eran los que se iban a salvar y yo les decía, bueno, es que en la palabra de Dios viene que Jesús dijo, a la casa de mi padre voy y muchas moradas hay. O sea, él está hablando que hay otro lugar para nosotros en el cielo. No, está lo suyo y nosotros lo nuestro. Y ya, se la cambiaban y empezaban con otra cosa. Pero sí se enfoca mucho en que nada más van a ser ciertas personas las que van a ser salvos, los demás no. Pues, entonces, ¿por qué Jesús dice en su palabra? O sea, ¿por qué decía, a la casa de mi padre voy, en la casa de mi padre muchas moradas hay? Dice, Claro. si confesaras con tu boca, si lo creyeras en tu corazón y confesaras con tu boca, serás salvo. Les está hablando salvo de salvación, de la vida eterna, les decía yo, ahí viene en su Biblia también. No, usted lo suyo y nosotros los nuestros, siempre me decían eso. O sea, pero no me quise, ¿cómo se llama?, poner a discutir, ¿verdad? Sino nada más por medio de la palabra les decía que no era correcto lo que ellos decían. No eran unas ancianas en sí,
una señora ya grande. Ok, sí, no, de hecho a veces son un poquito, solamente ellos te quieren decir y no permiten que tú quieras opinar, ¿no? O sea, son muy cerrados en eso. Yo anduve de casa en casa, llegué a este punto de andar en casa, pues entregando atalayas, ¿no? Entonces, había un entrenamiento en las reuniones, vas avanzando por medio de obras, de que tienes que llenar tantas horas y te van ascendiendo, empiezas con alguien que es un poquito más avanzado en el conocimiento de ellos, entregas, vas a acompañarlo, van de casa en casa, entregan, bueno, era la atalaya y había otra, no me acuerdo, era otro panfleto que ellos entregaban, no me acuerdo cuál era. El despertar. El despertar, ese mero, ¿no? Entonces, pues ya ellos entrenaban su speech. Hagan de cuenta que en las reuniones había como le llamaban ellos como escuela de entrenamiento, en donde presentaban varias situaciones, cómo tú abordar a la persona que le ibas a ofrecer los folletos, ¿no? Entonces, pues ya cuando ibas, ¿no? Pues ya tenías una cierta idea, ¿no? Entonces tú ibas aprendiendo de la persona que te iba mentoreando o tu mentor, hasta el grado de que pues ya tenías como las tablas, pues ahora le vas, ¿no? Entonces ahora tú te hacías cargo de otro, ¿no? Y el rollo era ese, ¿no? Entonces, pero, bueno, otro... Permíteme tantito, José Luis. ¿Alguien levantó la mano, Fernando? Ok, adelante. Sí, perdón. Fernando, adelante. Sí, entonces me quedó un poquito, no sé si lo entendí, que tienen dos tipos de salvación. Una salvación para el cielo, para los que son los 144,000, y una salvación para los que quedan en la tierra. Bueno, fíjate, su doctrina es, por ejemplo, cuando es la conmemoración, cuando hablamos de que nosotros tenemos la cena del Señor, hace cuenta que hacen la misma ceremonia, pero solamente los que son sellados. ¿Cómo saben? No lo sé, no sé cómo está ahí. Pueden tomar los elementos, los demás no. No sé si me explico. Nada más pasan la charolita y no. Si eres 144,000, lo puedes hacer. La pregunta es, ¿quién certifica eso? ¿Me explico? Es como decir, tienes tu licencia de ser 144,000, perdón, a lo mejor es algo, estoy haciendo algo irónico, pero no sé cómo decirlo. La Biblia nos enseña de 144,000 en Apocalipsis, pero está hablando del pueblo judío, ¿no? Porque recordemos que de dos pueblos se hizo uno, pero Dios tiene una promesa para su pueblo, que es un pueblo judío. Pero recuerden que el judío ahora, en la gracia, nosotros fuimos injertados. Y la Biblia dice, no solamente es judío aquel que lo es en lo exterior, aquel que se ha mutilado la carne, es decir, aquel que practica, no, es aquel que su corazón ha sido circuncidado, pero no es a través de las obras del hombre, es a través del Espíritu Santo. ¿Me explico? Por eso nosotros cuando reconocemos nuestra condición, cuando estábamos perdidos sin Cristo, sin pueblo, sin Dios, recuerdan, a lo mejor estabas escuchando el mensaje y de repente nadie te dijo, oye, levanta la mano, había algo dentro de ti, había un fuego que no sabías explicar, no sabías qué estaba sucediendo. Obviamente, de repente te hacían la invitación y no se trataba simplemente de hacer una oración elocuente o aprendida, sino Dios mismo, a Él mismo, te estaba mostrando quién era Él y quién eras tú y necesitabas reconciliarte con Él. Y esa es una obra del Espíritu Santo, ¿sí? Porque Jesús decía, o sea, el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de juicio, de justicia, y Él nos guiará a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esa es una obra del Espíritu Santo. Por eso los Gálatas, Pablo, de una manera muy fuerte les dice, ¿quién nos fascinó? O sea, empezaron bien, ¿sí? Empezaron bien, ¿qué pasó? ¿No? Nos enseña la Escritura, si nosotros nos vamos en los libros de los Hechos, en las cartas de Pablo, nos vamos a dar cuenta que hubo estos judaizantes, estos cristianos que se decían, que ellos practicaban las cuestiones judías y los ritos,
y les decía, sí está muy bien, Cristo nos perdonó, entregó su vida, pero hay que circuncidarse. Pero, ¿sabes qué? El Evangelio no necesita nada más. Cristo hizo la obra completa. En el madero del Gólgota dijo, consumado es. Todo está pagado. Ahora, vuelvo a lo mismo. Cuando nosotros ha habido esa circuncisión del corazón, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Porque si alguien puede ir a primera de, a ver si no me equivoco, a Gálatas, mejor dicho, capítulo 5, versos 19 y 20. Yo lo tengo. ¿Sí? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Sí. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ok, y luego dice, ¿puede continuar, por favor? Ajá, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense, aquí todavía sigue otra parte que es a la que yo quiero llegar. Pablo decía, nosotros no somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre. Porque él en el capítulo 4 está explicando la historia, está haciendo una alegoría de Abraham, de que Abraham tenía dos hijos, Isaac e Ismael, el hijo de la promesa y el hijo de la carne. Y si ustedes no son hijos de la esclava, sino de la libre, ¿sí? Ahora, cuando el creyente obedece a la verdad y el Espíritu de Dios, la vida de Dios está en uno, ahora sí, lo que sigue, por favor. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué es lo que sucede con la religión? ¿Qué es lo que sucede con estar siendo hijos del esclavo? Siempre vamos a querer alcanzar, a merecer la salvación de Dios. Y todas estas cosas que se hablaron de la carne, envidias, todo eso que se habló, siempre va a existir. ¿Por qué? Porque realmente no proviene de Dios. ¿Sí? Nuestra circuncisión es una circuncisión interna que produce un cambio de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Estos hombres estaban queriendo cambiar por fuera, haciendo algo por fuera, para que el resultado fuera hacia adentro. Pero no, el resultado, el proceso es de adentro, dejando que Dios controle mi vida, que guíe mi vida, que lleve el rumbo de su voluntad a lo que Él quiera hacer. Y eso, chicos, significa crucificar mi carne. Eso significa negarme a mí mismo. Y la verdad, una de las cosas que yo de una manera muy personal, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero yo creo que el enemigo a vencer es uno mismo. Porque el diablo fue exhibido en la cruz del Calvario, como dice Colosenses. Que Dios venció en la cruz exhibiéndolo públicamente, ¿no? Triunfando sobre ellos, ¿no? Entonces, Santiago dice, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Entonces, otra vez, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a la verdad, que es lo que Pablo les estaba diciendo a los Gálatas, ¿verdad? Entonces, si yo pudiera, así de todo lo que yo les dije, de mi testimonio, porque realmente cuando hablo de estas cosas, yo quiero hacerme un lado, no quiero hablar de las cosas hasta cierto punto que se trate esto de mí, porque el Evangelio no se trata del hombre, el Evangelio se trata de Dios. O sea, qué increíble es saber que
que si nosotros tenemos a Cristo como un medio, ¿verdad? En la cual excluye a la ley, nosotros, ¿verdad? Podemos ser aceptados por Dios, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos a la ley, ¿verdad? Como medio de agradar o ganarnos a Dios, estamos diciendo, ok, puedo ser salvo, pero necesito algo más. ¿Qué es lo que está sucediendo en las iglesias, verdad? Y de repente tienes que hacer esto, y de repente tienes que hacer el otro, y de repente tienes que comer así, bañarte así, vestirte así, hablar así. Yo me dejo esta barba no porque sea judaizante. Esta barba la tengo por años. Alguien una vez me dijo, oh, usted es rabino judío, que le digo, no, simplemente me la dejo porque fue algo un hábito que quedó en mí, porque recuerdo que mis niños cuando estaban chicos, ellos me vieron crecer o sea, que ellos crecieron viéndome con la barba, y cuando me la quitaban, me decían, no, papá, tú no eres sin barba, no, déjatela, no te la quites, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Creo que lo único que guardo un recuerdo bello es esas palabras de decía, no, déjate la barba, ¿no? Pero no tiene ningún significado más, ¿verdad? Pero en Una pregunta, palabras, José Luis. Sí, adelante. Y también cuando pecan en los testigos de Jehová, es cierto que los pasan adelante y los exhiben públicamente y los expulsan. Bueno, sí los expulsan. Eso nunca me tocó. Lo que comenta, nunca me tocó, pero sí los expulsan. De hecho, a mí me amedrentaron con algo que tardé para batallar con eso. Ellos me decían, si tú renuncias a los testigos de Jehová, te vas a convertir en un apóstata, y un apóstata no tiene perdón de Dios. Entonces yo mucho tiempo tenía ese conflicto, ¿no? Pero a medida de que fui conociendo la verdad, como dice Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre, ¿sí? Pero esto es que Cristo permanezca en nosotros y nosotros en Él. Es la única manera de ser libres y permanecer en esta libertad. Pero nunca me tocó ver eso. Sí, adelante. ¿Había otra pregunta más? No. Ok, no, yo nada más quisiera abundar un poquito en la pregunta que hizo Candy. Yo vengo así de una familia en donde teníamos familiares de esa creencia, de esa secta por ambos lados. Entonces, nosotros sí vimos y todo así como terminó usted, José Luis, de verdad que nosotros lo vivimos todo. Ellos, o sea, es mucho conocimiento, mucha palabra, pero no hay fruto, ¿verdad? No hay fruto, o sea, envidian, muchas cosas. Entonces ellos, una prima de nosotros se casa, era de la organización de ellos, se casa con un inconverso, así, querían que toda la familia la repudiáramos, o sea, así, nadie le hable, porque la habían como que expulsado y nosotros decíamos, nosotros no tenemos nada contra ella, querían hasta que nosotros, y así, y toda la vida fue que ellos a nosotros querían que estuviéramos también ahí, y los conocemos perfectamente, porque es nuestra familia, ¿verdad? Pero sí, es muy triste la condición en la que ellos viven, de esos dogmas que tienen, con mucho temor, en yugo, están esclavos, de verdad. Sí. De hecho, sin libertad. Yo tuve una experiencia de la cual platica cuando yo llego a los pies del Señor. Pues yo llegué en el 95, conocí a mi esposa, en el 96 nos casamos, 97 vino mi primera hija, 98 el segundo, 99 el tercero, ¿no? Cuando yo me caso con mi esposa, ¿verdad? Que pertenecía a una iglesia cristiana. Híjole, se me armó, me la trataban mal, la verdad. Hubo un momento en que yo decidí
En verdad, a veces quieren venir sentimientos de culpa a mi vida y decir, es que probablemente yo me alejé de mi familia, pero yo no podía soportar que trataran mal a mi esposa. Y yo fui muy claro con ellos. Si no la aman a ella, no me aman a mí, porque soy uno con ella. Y hace poco me volví a acercar a ellos. Mi madre, desgraciadamente, tiene Alzheimer. Ya no me conoce. Y creo que los últimos recuerdos fue de que, pues, no nos veían bien. ¿Por qué? Porque me decían, hijo, ya te fueron a lavar el coco, etcétera, 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 ya y mira, recapacita y cosas así, ¿no? Pero traté dentro de lo que pude ser respetuoso, sabiendo que pues era mi madre, no podía yo faltar al respeto, ¿no? Pero las pocas veces que yo iba siempre el ambiente estaba tenso, veía que era un trato muy indiferente, entonces hubo un tiempo en que yo decidí no estar frecuentando la casa de mi madre por eso, porque yo quería guardar y cuidar el corazón de mi esposa, ¿no? Pero bueno, son cosas que suceden. Todavía mis hermanas, ¿verdad? Y están metidas en eso, ¿no? Y ellos saben, pues, que yo continúo, por la gracia de Dios, siguiendo al Señor, a Cristo, y pero siento que ya todas las cosas que ellos me decían, no fiesta, no cumpleaños, no celebrar, y o sea, a veces lo hacen delante de mí. Entonces, como que ese tipo de cosas han perdido ya como peso en sus creencias, ¿no? Entonces yo siento como que ahora sí, como dijo la India María, ni de aquí ni de allá, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos es lo que yo les pudiera compartir de lo que yo estuve viviendo dentro de los testigos. Lo que yo puedo resaltar de todo esto es que puedo vivir realmente siendo libre. O sea, conocer al Señor a través de su palabra, no a través de dogmas, no a través de inventos que se hicieron, ¿verdad? Ahí de hacer tantas cosas. Vivir realmente en el tiempo de la aflicción, sabiendo que tengo a alguien que nunca me dejará, que nunca me desamparará, que siempre estará conmigo. Que pase lo que pase, no se trata de lo que yo pueda hacer por Él, sino de lo que Él ha hecho por mí. Y simplemente descansar y confiar en la gracia salvadora del Señor Jesús. Griselda, ¿por ahí vas a preguntar algo? ¿A comentar algo, Griselda? Sí, lo que pasa es que de lo que está hablando Tenorio, mi pregunta era de que yo me he quedado con esa intriga de por qué tengo entendido que a los niños, cuando tienen, no sé, una edad como de 10, 12 años, en los testigos de Jehová, los hacen firmar como una carta donde ellos no van a recibir transfusión de sangre en las escuelas si es que llegan a tener un accidente. Wow. Yo pregunto porque en mi hija en la secundaria pasó un caso y o sea, todas las mamás pues querían apoyar y ayudar a esa niña y la niña decía que no, pero no sabíamos el por qué, pero ella ya en confianza y eso se lo comenta pues a sus amigas, ¿verdad? Y le dice, sí. No, dice, porque si se llegan a enterar en su congregación algo así, creo que como dice Tenorio, los expulsaban o no sé qué castigo los sometían a hacer si permitían que recibieran la transfusión de sangre o la ayuda de la sangre, no sé qué tenga que ver eso. Sí, la verdad, O sea, que prefieren morir a recibir. Ellos observan la parte de Deuteronomio donde dicen que no comerás sangre, ¿no? Porque la sangre, en la vida está la sangre y todo eso. Y sí, la Biblia nos enseña de eso, pero por ejemplo, eso de firmar un documento, eso sí me la estoy desayunando o cenando, ¿verdad? Esa sí no me la sabía. Pero sí, ellos sí son muy celosos con eso. Si alguien se está muriendo y necesita una transfusión, ellos prefieren morir. Ellos no la aceptan.
¿no? Ellos no saludan a la bandera porque piensan que es estar dando idolatría a un Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero de repente pues puedes ver a testigos, ¿no? Ya con pasado de copas, teniendo una vida de libertinaje, y tú dices, bueno, pues entonces ¿de qué se trata, no? O sea, ¿hasta dónde llega mi libertad? Creo que la libertad es la conciencia de hasta dónde llegan mis límites. Y esos límites, ¿verdad?, la tenemos en la palabra de Dios. Y Dios no es porque ponga límites en el sentido de que quiera estresarnos o quiera fastidiarnos la vida, porque no, al contrario. Nosotros podemos ver, dice, aquí están dos caminos: camino de la vida, camino de la muerte. Si te vas por el camino de la vida, mira, te va a ir así, 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 así. Si te vas por el camino de la muerte, pues pues te va a ir así, 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 así. Yo te digo, vete por el camino de la vida, ¿no? Pero ciertamente, o sea, realmente, porque Dios nos ama, Dios nos guarda. Y esa conciencia solamente es a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos pone un alto y decir, ya no voy a orar como antes oraba, porque no conocía de Dios, porque no había sido adoptado a través de su Espíritu Santo. La Biblia nos dice que en Romanos capítulo 8, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que viven según la carne. O sea, ninguna condenación, los que están en Cristo. No se refiere a hacer cosas por Cristo. Estar en Cristo, vuelvo al mismo punto, Juan capítulo 15. Nosotros tenemos que permanecer en la vid verdadera. Eso es estar en Cristo, en una estrecha relación, en donde el Maestro, en donde Cristo Jesús, su Espíritu Santo, nos gobierna, nos controla, nos dirige. Y entonces las obras son el resultado de una relación con Él. No voy a hacer las obras para tener yo una relación con Él, no, es la evidencia. Todo creyente debe de tener una evidencia, y la evidencia más grande es el amor. Lo leímos en Gálatas capítulo 5, ¿no? Porque el fruto del Espíritu es el amor que se manifiesta en gozo, el amor que se manifiesta en paz, el amor que se manifiesta en templanza, el amor que se manifiesta en fe, pero es el amor. Pablo les decía a los corintios, les enseño un camino más excelente. Ya había hablado de dones, ya había hablado de todo, y ese camino se llama el amor. ¿Se acuerdan? Primera de Juan, capítulo 4, si no me equivoco, pueden buscarlo. Capítulo 4, verso, creo que es el 10 o el 19, pero es capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4. Creo que es el 10. Sí, porque de hecho ellos no permiten, o sea, no es que no permitan, sino como que ellos no creen en el Espíritu Santo. Y yo les digo, porque han venido aquí y luego como yo les digo, a ver, ¿por qué no? Explícame, pero con la palabra, pero tú tu Biblia y yo la mía, porque sí traen algunas cosas, aunque traen la Biblia, ellos la traen de diferente forma y la interpretación de ellos también es de diferente forma. Sí, y yo le digo, no, le digo. Y entonces me dice, lo que pasa es que usted es una eunuca. Y me acordé del eunuco del etíope y luego le dije, bueno, pues si yo soy un eunuco, entonces ilústrame usted, pero usted me va a ilustrar. Y yo con mi Biblia y usted con la suya le digo, pero pues que el Espíritu Santo esté aquí presente y le redarguya. Y entonces eso es como un bombazo para esas personas porque nomás no les quiere entrar el Espíritu Santo. Eso los truena. Había un tiempo que de repente lo hacía, algunos amigos me decían, ¿sabes qué? ¿Cómo puedes? Y malamente, porque no era así. Años atrás, ¿cómo puedes correr a un testigo? Decirle, vamos a orar. Y ellos no quieren eso, ¿no? Porque piensan que uno va a invocar demonios o cosas así, ¿no? Pero, o sea, es lo mismo, es a lo que yo voy. Ellos no creen en el Espíritu Santo como Dios, porque es Dios mismo, ¿no? El Espíritu de Cristo morando en nosotros, ¿no? Entonces, no sé si tienen el verso, primera de Juan. Aunque dijiste Juan 4, ¿qué, perdón? Creo que es el 10, si no me equivoco. Yo lo tengo. ¿Qué dice? En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Puede continuar leyendo? A ver si llego al punto. Sí, esa es la esencia. Sí, claro. Y queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Hay una parte... Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Creo que Juan es así, bolita, palito, bien específico. No recuerdo exactamente el verso donde dice, Dios, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es, fíjense, es amor. No está diciendo Dios tiene amor. Dios es amor. La esencia... ¿Perdón? No te escucho. Es el versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Entonces, ¿cuál es por naturaleza la manifestación de los hijos de Dios? De que las obras, el amor, no son un medio para alcanzar la salvación, sino porque hemos sido redimidos y adoptados. De una manera natural eso debe de salir en nosotros, porque la vida de Dios ahora mora en nosotros. ¿Sí? Entonces, hablar de esto con ellos, pues obviamente es hablar en otro idioma. Ellos están cerrados, ellos no entienden. Y bueno, eso es lo que yo pudiera compartirles de mi experiencia. Yo les pudiera decir que, en verdad, no me van a... ¿Qué les puedo decir a ustedes? Pero vivir en la libertad con la cual nos hizo libres, creo que es lo mejor que podamos tener como hijos de Dios, ¿no? Ya no vivir presos del temor, ya no vivir presos de será melón, será sandía, ir por el mundo, ¿no? Llevado por todo viento de doctrina, sino estar firmes, obedeciendo, como le decía Pablo a los Gálatas, obedezcan a la verdad, y la verdad es Cristo. Sí. No sé si sí, está bien. Oye, y una pregunta, José Luis, ¿cómo fue que te convertiste? ¿Quién te compartió? ¿Cómo es que llegaste al verdadero conocimiento de Jesucristo? Ok, eso, qué bueno que me preguntas. Creo que es una parte, hasta el día de hoy no lo entiendo. Una persona llegó de Monterrey. ¿Llegó qué, perdón? Llegó de Monterrey a través de un amigo y ya me estaban compartiendo a mí. Yo estaba renuente porque todavía tenía el rollo del temor de que si apostataba me iba a perder y que aunque ellos no creen en el infierno como un lugar de tormento. Ellos creen que el infierno es estar conscientemente de que dejas de existir, ¿no? O sea, no hay tormento, pero consciente de que tú ya no existes. Es algo muy raro, no sé, pero ellos creen eso. Entonces, esta persona que vino, por parte de mi amigo, lo conoció en una terminal, en una central camionera, aquí en Tampico. Nos juntamos, él me compartió de Cristo y nunca más volví a saber de él. Y esta persona que lo llevó, pues nunca supo más de él, porque él lo conoció apenas en la terminal. Y así fui como yo, ahí creo que, pues Dios mismo, ¿verdad? El haber sido redarguido y darme cuenta que realmente estaba, como dice Apocalipsis, pobre, desventurado, hambriento, desnudo, sin pueblo, sin Dios, sin esperanza, y me di cuenta de mi gran necesidad
pero no me di cuenta realmente porque fuera un mensaje intelectual, sino porque sé que el Espíritu Santo ahí mismo me hizo ver mi condición, hizo ver mi miseria, hizo ver mi ruina espiritual, hizo ver mi bancarrota. Y ahí caí de rodillas y a partir de ahí yo comencé mi vida con el Señor, ¿verdad? Entonces, por la gracia de Dios, seguimos adelante, ¿verdad? Como todo creyente, hay luchas, hay vicisitudes, hay situaciones, pero siempre confiando en que Dios nunca nos deja, Dios nunca nos desampara y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque dijo, en este mundo vas a tener aflicción, ¿sí? Mi paz te dejo, mi paz te doy, no te la doy como te la da el mundo, ¿no? Entonces, sé que en medio de las situaciones y de las etapas que he tenido en mi vida, Dios ha estado conmigo. Y hoy puedo decirlo por su gracia, absolutamente nada más por eso, ¿no? Entonces, es extraño, pero así sucedió. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque a veces la Biblia menciona de personas que hicieron esto, hicieron el otro, pero no les pone nombre. ¿Por qué? Porque el punto es que Dios se ha exaltado, que Dios se ha glorificado. La gloria es de Dios. Entonces, pues, gloria al Señor, ¿no? Wow, gloria a Dios, porque ya Dios te tenía predestinado para ser su hijo, ¿verdad? Así es. Llevarte hacia la libertad, ¿verdad? Pues muchas gracias, José Luis. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, comentario, aprovechemos, ¿verdad? Si tiene alguien alguna duda, no sé, o algún comentario que quiera hacer, vamos a aprovechar que lo tenemos aquí como invitado y que podemos, ¿verdad? Podemos, como él dijo al principio, podemos edificarnos con lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios le ha mostrado a él en su vida y cómo vemos ahora que le sirve a ese Dios vivo, ¿verdad? A ese Dios verdadero. Y vemos hoy por hoy que ese don, ese talento que Dios le ha dado, pues hoy lo pone a sus pies, ¿verdad? Nos lleva a todo su pueblo a través de su servicio a la adoración, que es lo que hacen los levitas, ¿verdad, José Luis? Si no me equivoco. Sí. Hoy vemos, ¿verdad? Como ese cambio inclusive de mentalidad, ¿verdad? De todas esas doctrinas, todas esas falsas doctrinas. Hoy lo vemos y yo nada más porque supe que salió de ahí, pero yo digo, hoy por hoy digo, yo no me lo hubiera imaginado, porque ves el cambio, ¿verdad? Se ve el cambio, lo puede uno ver. Y no sé si alguien quiera hacerle algún comentario o no sé, alguna pregunta que tenga por ahí todavía. Aprovechemos. Bueno, yo tengo una pregunta, pero tal vez no es, bueno, no sé si es para el señor Tenorio o para usted, maestra Cristi. Yo tengo poco tiempo, bueno, yo siempre digo, tengo poco tiempo de estar en Aguaíba, pero ahorita haciendo cuentas ya son casi 6 años, entre 5 y 6 años. Pero yo luego digo, o sea, hay cosas de la iglesia que no he preguntado y no he tenido oportunidad de preguntar y ahora lo quiero hacer. Nuestra iglesia, perdón por la pregunta, ¿a qué denominación pertenece? Porque o sea, por supuesto ya todos sabemos los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, pero ya cuando trato de decir, bueno, Aguaviva es, ¿de dónde? O sea, porque al final de cuentas, o sea, yo, pues lo que he logrado entender es de alguna forma, cada iglesia viene a ser una división, escisión o no sé, de otras iglesias más grandes, que si las pentecostales, las bautistas, no sé. Entonces yo ahí sí, y lo he tratado de investigar, pero no sé, o sea, no he llegado a ningún punto de saber si Agua Viva pertenece a alguna denominación más grande o de dónde surge la iglesia. Dice, no tenemos denominación, dice Fer. Bueno, esa es mi pregunta, pues, pero realmente, o sea, no sé. Y no sé si es válida la pregunta tampoco. No, claro. No sé, Cristi, si quieras responder o respondo yo como tú gustes. Sí, pues no, como puso ahí Fer, no tenemos denominación, ¿verdad? La religión, recordemos, por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando estuvo aquí Jesús, había religiosos en ese tiempo, ¿sí? La religión te dicta reglas, ¿sí? Que para ser salvo tienes que tener
que hacer obras aparte de Jesús. Nosotros no tenemos, como dijo hace un momento José Luis, muy bien dicho, cuando ya hacemos buenas obras es porque ya es el fruto de tener a Cristo en nuestra vida, ¿sí? No somos religión, sino como dijo una vez el pastor, no somos de ninguna religión, nosotros tenemos relación, no somos religión, tenemos relación, dijo en una ocasión el pastor, y me gustó cómo lo expuso, ¿verdad? Porque nosotros, dijo, tenemos una relación. Aquí enseñamos a tener una relación con el Señor, ¿sí? Y por ejemplo, si nos vamos a lo que hacía el pueblo de Israel, pues ellos hacían lo que comentábamos acerca de los Gálatas, lo que decían los judíos, tienes a Cristo, pero con Él no tienes la salvación completa. Necesitas llevar todas las festividades, la circuncisión, etcétera, todo lo que ellos practicaban, ellos estaban poniendo reglas, ¿sí? El tener una religión es tener reglas para llegar a la salvación. Nosotros no hacemos nada de esto, porque como mencionamos, y muy bien lo mencionó José Luis hace rato, el que nosotros hagamos las buenas obras ya es producto de nuestra fe, es producto de que ya tenemos a Jesús, del producto del amor, fruto, ¿verdad? Lo que veíamos en Gálatas 5 hace un momento, ¿verdad? Ya es porque tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús que nos dejó aquí en la tierra, y ese Espíritu da ese fruto, más el fruto del Espíritu es amor, y por amor, ¿tú qué haces? Ayudas al prójimo, haces las buenas obras, ¿sí? Entonces, ya no necesitas tú hacer buenas obras para tener la salvación, que es lo que hacen las religiones. No sé si queda explicado esto acerca de lo que es la religión, que son las que tienen denominación. Eso es a lo que voy, ¿verdad? Por ejemplo, yo vengo de la Bautista, ¿sí? Y de la Bautista, las mujeres no predican, ¿sí? Las mujeres no predican. Las mujeres no van, si a una mujer se le pide dirigir el domingo el culto o parte del culto, no debe de ir con pantalón. Tengo una amiga, una amiga que es una discípula de la red. Ella también viene de la Bautista y una vez me comentaba, no hombre, Cristi, dice, es que en una ocasión, dice, me dijeron, tú vas a dirigir el domingo, y yo era nueva, dice, yo acababa de a lo mucho un año, yo creo tenía ya en Cristo o menos, y dice, me dicen, vas a dirigir, y yo dije, ay, pues qué bueno, y ya estuve orando y todo, ya te imaginarás, dice, y hasta nerviosa porque pues iba a dirigir, ¿no? Dice, y llego y me dicen, yo vivía al lado de la iglesia, llego y me dicen, yo pantalones, y lo primero que me dicen, no, usted así no puede dirigir, vaya y cámbiese a su casa. Dice, yo sentí que había hecho algo malo, me sentí con mucha condenación, y pues ya me fui a mi casa a cambiarme, dice, me puse una falda, una blusa, pero yo venía muy agüitada de mi casa, yo me sentía muy mal, muy triste, porque me habían señalado, o sea, estás mal, es ¿cómo ibas y, ay, dice, yo me sentí, yo después ya ni quería pasar, dice, así me dijo, y pasé, dice, pero con dolor en mi corazón, porque es una regla que está imponiendo el hombre, ¿sí me explico? Es como por ejemplo, si nos vamos a Marcos 7, o sea, lo que Jesús nombraba acerca de los judíos. Miren, en Marcos 7, versículos 7 al 10. Bueno, desde el 6 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. En este caso, Jesús menciona las tradiciones que había en ese tiempo, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también,
bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Entonces, aquí vemos cómo Jesús menciona todo lo que ellos hacían, que eran mandamientos de hombres, ¿sí? Aquí a lo que a esta mujer le dijeron en la Bautista, ella me dice, gracias a Dios, dice, yo llegué después, al poquito tiempo, dice, llegué a Agua Viva. Y yo, la verdad, yo llegué pues yo, mira, Chicopalada, yo venía así de que, pues, ¿cómo iba a entrar yo a Agua Viva en pantalón? Y lo primero que veo, dice, pues muchas mujeres en pantalón, no todas, dice, pero muchas, ¿sí? Entonces, como decía José Luis, Dios la llevó a una verdadera libertad, ¿verdad? Este ejemplo que te doy, Gloria, es de lo que es una religión. Yo vengo de ahí, ¿sí? Y yo, por ejemplo, yo en ese tiempo, cuando yo recibo a Cristo, yo lo recibo a los 12 años, y ahí fue mi juventud, en la iglesia bautista. Entonces, por ejemplo, yo los pantalones de mezclilla que yo usaba y que eran parte de mi uniforme en el CBT 105 de Altamira, pues nada más eran para la escuela, ¿sí? No eran para ir a la iglesia. Por ejemplo, la reunión de jóvenes la teníamos los sábados, los domingos por la tarde. Y yo tenía ropa para ir a la iglesia y tenía ropa para ir a la escuela, ¿sí? O sea, ropa para salir al centro, ¿verdad? Entonces, estás viendo que eso es una religión, cuando te imponen reglas, cuando te imponen lineamientos. Agua Viva no te impone nada, ¿sí? En una ocasión una mujer me dijo, yo cuando llegué a Cristo y cuando llegué a Agua Viva, yo empezaba a usar escotado. Yo en mi vida había usado y tenía como 2 meses que empezaba a ponerme escotado. Pero yo llego aquí a Agua Viva y nadie me dice nada, pero yo me empiezo a sentir mal. Esto es cuando está el Espíritu Santo de Dios, cuando tú tienes esa libertad, llegas al verdadero cristianismo, llegas a esa libertad, y si a mí nadie me dijo nada, yo enseguida, como al mes y medio, dice, yo apenas empezaba, dice, yo nunca había vestido así, pero yo dije, ay, pues, me vise el escote de acá enfrente, un poquito más abajo, un vestido, y era el primer vestido que yo me ponía. Y con ese vine a Agua Viva y me sentí mal y sin que nadie me dijera nada. ¿Sabes por qué? Porque no hay religión, nadie le dijo nada, nadie te impone nada. Nosotros de niños a mis hijos los teníamos en una escuela cristiana, no Agua Viva en ese tiempo, todavía no tenía. Y nos impactamos mucho, Alfonso y yo, un día nos llaman a una junta para padres y hacen modificaciones en la iglesia que no habíamos visto, o sea, cambiaron de lugar y hicieron modificaciones y entrabas tú y lo primeritito que veías así, o sea, haz de cuenta que pusieron como una mampara, como una pared, se abre la puerta de la iglesia y lo primero que ves es una pared, pasas por un lado y ya entras a la iglesia, así estaba. Y así, reglamento, órale. Y es una iglesia que no tiene, vamos a decir, denominación. Y empezaron a poner, me acuerdo que eran como 10 cosas. No me acuerdo ahorita de las 10, pero entre otras, acerca de los niños. Y bueno, una de cosas que dijimos, órale, gracias a Dios mis hijos ya iban de salida. ¿Sí? Ya iban de salida. Sí tenían sana doctrina, sí tenían muy, muy buena enseñanza. Mis hijos nada más estaban en la escuela y oraban muy bien por ellos y los trataban con mucho amor. Pero además que tenían eso, no sé si todavía la tengan, creo que ya no está en ese lugar y no sé si donde esté tengan todavía ese reglamento. Eso es religión. Por eso, Gloria, no sé si quede contestada tu pregunta acerca de que si tenemos denominación o de qué religión somos. Pues no, como dijo el pastor, no somos religión, tenemos relación con nuestro Señor, ¿verdad? No sé si quieras, no sé si tengas si quede aclarada tu pregunta, la respuesta, sí. Gloria. Sí, por ejemplo,
nuestro invitado el día de hoy, él lo amenazaron con llamarlo apóstata cuando salió de los testigos de Jehová. Y por ejemplo, los mormones es lo mismo, apóstatas cuando te separas de ellos. En el caso de usted, por ejemplo, que se separó de los bautistas, ¿se considera que también apostató? O sea, ¿la considera una apóstata? No, fíjate que no, simplemente se fue al mundo. Me fui al mundo o cambié de religión, ¿sí? O sea, no, fíjate que, pues yo no sé, nunca me señalaron, nunca me dijeron nada. Cuando te digo nada es nada, respetaron y doy gracias a Dios por ello, ¿verdad? Porque respetaron mi cambio. Mi abuelito fue el único que me dijo. Mi abuelito va a cumplir 103 años ahora en junio, si Dios lo permite. Pero hace como 20 años, hace como 24, 25 años, en una ocasión sí me dijo mi abuelito, dice, él es católico, digo, bautista, y me dice, pero yo no entiendo, hija, hacen mucho escándalo, dice, ustedes hacen mucho escándalo para cantar. Y en la bautista, pues, Joselito, me dejarás mentir, ¿verdad? Es el piano, yo siempre vi piano y en jóvenes la guitarra, porque el presidente de jóvenes tocaba la guitarra, pero de ahí en fuera tú ibas a otras iglesias y todos con su piano, ¿no? Y mi abuelito sí, fue el único que me cuestionó, y por la parte musical, porque me dice, hacen mucho escándalo, o sea, hacen mucho ruido, y pues ahí es de que, por ejemplo, ¿cómo se cantaría, José Luis? A ver, ayúdame en esta parte, ¿cómo cantarían cuán grande es él, así los bautistas? El micrófono, José Luis. Sería al tempo de un himno. A ver. Mi corazón entona la canción. Es algo muy solemne, ¿verdad? Muy solemne. Y en cambio acá, mi corazón, más alegres, ¿no? Entonces mi abuelito me decía, y pues Dios me dio sabiduría en ese momento para contestarle, y me fui al Salmo 150, donde dice, todo lo que respire alabe a Jehová, y empieza a nombrar. Y le digo, mire, abuelito, aquí dice con esto y con esto, yo traía mi Biblia, y dice aquí con címbalos, y todos estos instrumentos eran de esa época. Si ahorita se escribiera el Salmo 150, diría el bajo, el eléctrico y no sé qué tantas cosas hay, abuelito, ¿sí? Se escribiría de otra manera este Salmo. Y me dice, no, pues sí, tienes razón, pero no me convences, dice, no me convences. O sea, él era la parte musical. ¿Por qué te fuiste? Como diciendo, la música, ¿verdad? Como que me ha ido por la música. Nadie en la iglesia, Gloria, muy buena tu pregunta, nadie me cuestionó nunca nada, y de hecho no fui la única, hubo gente que se salió y nunca se les dijo nada, muy respetuosos, vamos a decirlo así como acá, los mormones o acá que son apóstatas, no, quisieron hablar conmigo varias personas, eso sí, en su momento, pero que así me señalaran o que me dijeran algo, no. Igual a esta amiga que les comento, cuando ella se sale, también un día comentando nosotras acerca de esto, nadie nos dijo nada, nadie nos dijo nada. Y yo siempre he dicho que cuando llegué a Agua Viva, así como le pasó a José Luis, yo puedo experimentar esa parte de él junto con él, ¿verdad? De que cuando llegamos a Cristo, al menos yo cuando llegué a Agua Viva, llegué al verdadero cristianismo, al verdadero conocimiento de la palabra, porque el Espíritu Santo, los bautistas, sí creen en él, pero lo tienen encajonado. Por ejemplo, a mí me dijeron, el pastor donde yo estaba nos decía acerca de las lenguas, que eso era diabólico. El hablar en lenguas es diabólico, así lo dijo, es diabólico. Cuando la Torre de Babel ahí se dieron las lenguas, pero son satánicas. Yo tendría como 14 años cuando dijo esto en el púlpito. A los 15 años, pues ya en la era de que anda uno en las quinceañeras y en secundaria, una compañera me invita a sus 15 años, ella era pentecostal. Me dice, oye, me van a festejar ahí en mi iglesia, dice, nadie voy a invitar del salón porque pues decían que era de otra religión, tanto ella como yo.
Entonces me invita y nos ponen a mero adelante, a mí y a mi hermana. Y para sorpresa mía, voy viendo que empieza a caer la gente, a caer y empiezan a hablar en lenguas. Imagínense, yo quería salir corriendo. Esto es satánico, esto es diabólico, decía yo, porque la gente estaba tirada en el piso y hablando en lenguas. Y yo hasta me acuerdo que yo agarré a mi hermana y mi hermana me agarra de la mano y mi hermana estaba sude y sude porque pues estábamos como que si hubiera sido un culto satánico, no sé si me explique. Y yo estaba chavita, mi mamá ni siquiera había ido conmigo. Mi mamá apenas empezaba a ir a la iglesia, entonces te quedas así como que, uy, eso no es de Dios. Pero cuando yo llego al verdadero cristianismo, yo de verdad le doy la gloria a Dios. En ese tiempo había nuevos creyentes en Agua Viva y fuimos mi esposo y yo a nuevos creyentes. Y eso de levantar las manos para un bautista, ustedes no tienen, bueno, José Luis, no sé si a ti te pasó, es tremendo. ¿Cómo vas a levantar la mano para cantar? ¿Cómo vas a levantar la mano? Yo sentía que tenía aquí 100 kilos de piedra en mis brazos, porque yo no podía levantar la mano, no podía, porque pues, no, o sea, yo con toda la solemnidad del mundo cantando toda mi vida himnos y de repente otra música y que levanta la mano y yo veía a la gente y bueno, hasta la cabeza me dolía, es en serio. Pero cuando llego yo a nuevos creyentes y nos explican por qué y la persona que la está dando, que en ese tiempo era Sergio Rábago, estuvo dando nuevos creyentes, dice, cuando yo levanté la mano, me sentí libre y él dijo algo que era lo que yo estaba experimentando. Yo dije, bueno, pues yo voy a hacerlo, dije al otro domingo. Y él dice que sintió que algo se le quitó de encima, pues yo también lo voy a hacer. Y lo hice, no, y fue cuando yo dije, de verdad, yo llegué al verdadero conocimiento de la palabra. Y no me arrepiento porque fue mi hermana la que me invitó. Ella andaba de novia con el que ahorita es su esposo y a él un amigo lo invita a Agua Viva. Y nada más vienen con 1 o 2 veces a jóvenes y ya después ella me habla de Agua Viva, de que iba a haber una campaña de sanidad porque teníamos a Miguel mal. Venimos y aquí nos quedamos y yo dije, wow, realmente, y de veras que cuando experimentas ese cambio, que tú ves que no hay reglas, que nadie te condena, por como esta otra chica que me dijo, nadie me dijo a mí del escote, era mi único vestido que tenía escotado y no era mucho, apenas empezaba un poquito. Dice ella, a mí nadie me lo dijo y eso me gustó y por eso me quedé en Agua Viva, donde no somos religión. No sé si queda esto claro para todos, ¿verdad? Porque es buena tu pregunta, Gloria. Fer. Muchas gracias. Fer. Sí, yo quería... Estaba el perro. Es muy buena la pregunta de Gloria porque creo que muchos nos la hemos hecho, incluso yo me la hice. Bueno, si Gloria dice que acaba de llegar o tiene poco, yo creo que soy un feto en Cristo, tengo 2 años de cristiano. Nos da pena, no sé si a mí después que empecé a estudiar mucho la escritura nos da pena preguntar qué denominación somos. Y yo me propuse a estudiarlo, a saber más, ¿verdad? Para no preguntar. Entonces yo preguntar al Señor, quiero saber. Pero cuando me doy cuenta hay miles de denominaciones cristianas, entonces nunca iba a acabar. Entonces llegué yo a la conclusión, preguntando aquí, observando, meditando, que sí, o sea, no tenemos denominación, que Agua Viva, yo lo veo así, mi punto de vista, es un milagro de Dios porque lo que sí hay es personas con inclinaciones teológicas diferentes y eso Agua Viva lo ha respetado y lo sigue respetando y aunque no guarda ninguna denominación, respeta. Le voy a dar un ejemplo, no sé si sepan, yo hace poco me enteré, el pastor Suriel, él, si no me equivoco, él es presbiteriano. Entonces vemos donde esta Agua Viva honra y respeta aún siervos de otras denominaciones que compartimos las mismas doctrinas esenciales. Y a esa conclusión llegué yo, que no nos equivoquemos, porque a lo mejor yo también pude estar confundido ahí en que, bueno, no sé, a lo mejor somos de una denominación y no me doy cuenta.
pero sí vemos que hay diferentes personas que piensan diferente acerca de, por ejemplo, Apocalipsis, premilenialista, milenialista y todo eso, pero son inclinaciones teológicas diferentes y gracias a Dios, aunque eso a veces causa división en algunas iglesias, aquí no veo que cause división. Tenemos, un maestro puede pensar una inclinación teológica del rapto y otro puede pensar de otra forma, pero lo digo, somos un milagro de Dios que convivimos diferentes inclinaciones teológicas y en una misma iglesia. Y gloria a Dios por nuestra iglesia. Sí, fíjate, cuando lleguemos allá con el Señor y que alguien llegue, yo soy bautista y yo soy mormón, yo que no sé, de las, como dices tú, de las básicas, ¿verdad? De las esenciales, el Señor va a decir, ¿qué es eso? Aquí no hay de eso, ¿sí? Aquí no hay de eso, va a decir el Señor. Lo que importa es lo que dice Romanos 10:9, que un día le confesamos como nuestro Salvador, le creímos en nuestro corazón que resucitó de los muertos, lo confesamos con nuestra boca y que hemos sido salvos. Eso es lo que a él le va a importar y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, como dice Apocalipsis. Eso es lo que va realmente a importar y que es lo que va a tomar en cuenta nuestro Dios. Mande, Pati. Cristi, sí, bueno, todo lo que tú dijiste, yo lo viví, yo conocí el Evangelio y le agradezco muchísimo al Señor que me haya llevado a conocer su palabra en una iglesia bautista a los 10 años. Entonces, viví todo eso, también vivía con condenación cuando me veían con pantalones y cosas así. Entonces, pero igual, yo a la fecha, yo sigo manteniendo relación, buena comunicación con mis hermanos en Cristo de aquella época. Eso sí, yo llegué, pero, o sea, con mucho gozo, pero cuando yo cantaba y se oía mi voz más fuerte que la de todos, todos volteaban a verme y era una niña y mi mamá, baja la voz, me decía, porque sí, o sea, todo bien solemne y todo eso. Entonces, pero gracias a Dios te digo que el Señor siempre tuvo cuidado de mí y de mí, ¿verdad? Y pues bueno, me trajo por su gracia a Agua Viva. Y yo le doy muchas gracias a Dios. Yo ahorita lo que están comentando lo estoy viviendo porque ahora en pandemia, aquí en México, como ustedes saben, el evangelio no se puede predicar en los recintos militares por el laicismo. Entonces nosotros, hay un almirante que es un amigo nuestro de la familia, en el que hace cuenta que el Señor, o sea, lo ha llamado a juntar a todos los militares cristianos y estamos en ese compañerismo militar cristiano en México. Ahorita nosotros, la pandemia nos dio la oportunidad de no tener que estar pidiendo permiso a los mandos militares y nos reunimos por Zoom. Entonces, todos están el único enfoque es el Señor Jesucristo. Sí, ahí pues obviamente hay pentecostales, hay bautistas, presbiterianos, y siempre y cuando nuestro enfoque sea el Señor Jesús y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces nosotros lo podemos ver porque ahí entre nosotros, ahorita ya somos casi 50 militares aquí en México que estamos en ese compañerismo que va creciendo y que tenemos comunión con los compañerismos de otros países y todo, y que nuestra mirada es el Señor Jesucristo y la gran comisión. Y es hermoso porque con nosotros no hay, ¿y tú de qué religión eres? ¿O qué esto, qué el otro? Y no. Es muy, muy hermoso quitarnos así como que esas, pues, limitantes, ¿verdad? Como cristianos, porque pues la religión nos salva y el único es Jesús, ¿verdad? Y de verdad quería compartirles eso. Ok, gracias, Pati. Candy. Yo para concluir rapidito, igualmente para mí Agua Viva fue pero fue cuando llegué allí hace 3 años, es un parteaguas porque a todos se los digo, como Agua Viva no hay personas como ustedes y como tú, Cristi, como todos los maestros y los que estamos aquí.
La iglesia en la que yo estoy igual no tiene denominación aquí en Villahermosa, pero ese amor del pastor, desde la cabeza hasta todos, o sea, bajando todo el cuerpo de Cristo, no hasta abajo, es un amor incondicional a las personas, o sea, ese amor que hay personas que me han escrito, que no me conocen, que estuvieron aquí conmigo en la clase y que yo, pues a lo mejor las vi una vez y ya, y me llamaron para ver cómo estoy, así de la nada, y sobre todo la palabra, cómo ustedes todo va a la palabra, a la palabra, a la palabra, o sea, son personas muy enfocados en la palabra y no en el show o en cosas de los nombres o rimbombantes, ¿no? De que yo soy no sé quién y solamente el pastor con sus ciertas personas. Es algo que a mí me marcó muchísimo y fue un parteaguas en mi vida desde que cuando yo llegué a Tampico, o sea, el haber llegado a Agua Viva y el haber estado aquí en el instituto, por ejemplo, lo que Dios ha hablado a través de ti, de tu esposo y de los maestros, para mí ha sido así, o sea, es como cuchillo así afilado que el Señor con ustedes ha hecho, o sea, no es religión como tú comentas, Cristo. Así es, pues gloria a Dios, pues bueno, ya vamos a orar. Muchas gracias, José Luis, gracias, de verdad ha sido de mucha edificación y bendición para cada uno de nosotros. Nora se tuvo que retirar porque ya está cuidando a su mamá, pero doy gracias a Dios por la hora que es y por el aguante de todos de estar todavía aquí, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Gracias, José Luis. Al contrario, muchas gracias, gracias por la invitación y pues bendito sea Dios que compartimos el mismo Dios, el mismo espíritu, ¿no? La misma fe. ¿Podrías despedirnos en oración, José Luis, porfa? Claro que sí. Ok. Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu gran amor y misericordia, Señor. Gracias porque nuestras vendas de nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón, revelaron nuestra condición, quiénes somos, Señor, quién eres. Y lo único, Señor, que podemos llegar en conclusión es que tu gran amor nos salvó, tu gracia nos alcanzó, Señor, y hoy somos testigos del amor, de tu misericordia, de la gran compasión que has tenido con nosotros y del propósito que tienes para con nosotros. Yo te doy gracias por la vida de todos los que estamos aquí, Señor. Gracias porque es tu palabra la que nos alimenta, nos edifica. Sí. Y es tu palabra, Señor, la que nos hace vivir en lo que estuvimos hablando, en esa libertad. Sabemos que absolutamente nada podemos hacer para merecer, para ganar. Simplemente descansar en la obra de la cruz, en la obra que realizó Jesús, Señor, muriendo en un madero, derramando su sangre, perdonando nuestros pecados, resucitando al tercer día, dándonos de su espíritu y dándonos esa seguridad, como dice Efesios, que somos aceptos en el amado y que pertenecemos a una familia, y es la familia de Dios. Te doy gracias por esta noche, gracias por lo que hoy estuvimos platicando. Que tu paz sea sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones, tu amor nos rodee siempre, Señor, a cada familia representada en esta noche. Le damos toda la gloria y la honra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Pues nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante, y los que vamos a estar en el museo, no se les olvide, los que salen de personajes mañana a las 5:30 en Agua Viva, ¿sí? Y los demás a las 5 de la tarde, allá en Altamira, primeramente Dios, el viernes vamos a tener el Museo Humano. Bueno, pues que Dios les bendiga y gracias a todos, que Dios les bendiga.